Hola, muy buenos días a todos. Gracias por su puntualidad para acompañarnos en este webinar donde esperamos compartir muchísima información con ustedes. Vamos a dar una esperita de un par de minutos mientras se conectan todas las personas para iniciar. Entonces, yo creo que 2 minuticos que esperemos e iniciamos, ¿vale? Muchísimas gracias de nuevo a todos por unirse. Muy bien. Bueno, para quienes se están conectando, bienvenidos a esta sesión. Estamos esperando un par de minuticos mientras los demás participantes se unen. Estamos planeando iniciar en un minuto y medio aproximadamente. Bueno, siendo las 10:02 y en honor a quienes se nos han unido muy puntualmente, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Primero que todo, eh, bienvenidos a todos a este espacio en el cual vamos a explorar cómo la tecnología se ha convertido en un motor clave para impulsar la eficiencia operativa, la transformación digital y la agilidad en el sector financiero. Me presento, mi nombre es Oscar Soto, soy el líder de ecosistema de la nube de IBM para América Latina y seré el moderador en esta sesión que tendremos el día de hoy. Nos honra contar con la participación de dos líderes excepcionales que sus organizaciones están marcando una diferencia en la forma en cómo se diseñan y operan los servicios financieros. Por un lado, tenemos a Luis Figueroa, gerente de la división de operaciones en Copeuch, que es una de las cooperativas más grandes de América Latina. Luis, bienvenido. Y adicionalmente, Diego Roa, responsable de tecnología y analítica en Confama, con una visión centrada en el impacto social e inclusión financiera. Diego, bienvenido. Hola Oscar, muchas gracias. Saludos a Luis y también a toda la audiencia que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, agradecemos también a Clay Payments Technologies, especialista en infraestructura transaccional, y a G&G con su core SIF, que impulsa eficiencias en entidades en toda la región. Entonces, antes de comenzar, quiero invitarlos a todos los participantes a compartir sus preguntas a través del chat. Esto los vamos a ir recopilando y estaremos respondiendo al final de la sesión las preguntas que nos compartan por este medio, ¿vale? Dicho esto, para entrar en materia, y obviamente les voy a pedir que se presenten cada uno de ustedes en el momento de la pregunta, vamos a partir un foco en el cliente, que al final que creo que es la razón de ser de todas las compañías. Estamos enfocados en nuestros clientes. Y voy a arrancar con Diego Roa de Confama. Primero, para que por favor compartas un poquito sobre ti con toda nuestra audiencia. Y segundo, la primera pregunta. ¿Qué demanda hoy el cliente financiero y cómo puede responderse a estas demandas con tecnología? Bueno, Oscar, nuevamente muy buenos días. Encantado de compartir el día de hoy con todos ustedes. Bueno, llevo cerca de 22 años en el mundo tecnológico, especialmente en el sector financiero. Actualmente me desempeño como responsable de tecnología analítica en servicios financieros Confama, una organización de más de 70 años de historia. Y que bueno, lleva de estos 70, 40 otorgando servicios financieros a los usuarios, ¿sí? Hoy en día el ecosistema financiero tiene clientes altamente demandantes en función de la rapidez y la agilidad, que son usuarios que están con un alto nivel de alfabetización digital,
son usuarios que también pues esperan unos servicios con un nivel alto de seguridad y eso es importante porque ese nivel de alfabetización los lleva a ser demandantes también en temas de seguridad. Y no menos importante, también buscan experiencias contextuales muy personalizadas. Y eso hace que en el ecosistema financiero que es tan retador, pues para los equipos de tecnología y los negocios sea cada vez más demandante el poder diseñar arquitecturas y diseñar servicios que cumplan con estas expectativas. Entonces, no la tenemos fácil, pero ese es el reto que todos los días nos dedicamos a tratar de descifrar. Muchísimas gracias, Diego. Vamos con nuestro otro invitado, Luis. Primero, obviamente, compartir un poco sobre ti, sobre la compañía que representas. Y la pregunta específica para ti es, ¿cómo lograr agilidad en el diseño y operación de productos financieros sin perder trazabilidad ni control? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a toda la audiencia. Mi nombre es Luis Figueroa, soy el gerente de la división de operación en Copeuch. Tengo vasta experiencia en tecnología, por más de 30 años a cargo de las áreas tecnológicas y hoy día estoy liderando el área de operaciones principalmente. Y les cuento esto porque tiene que ver con el sentido de la pregunta que nos están haciendo en este momento, Oscar. Lo que ha pasado en la transformación digital es que la transformación digital, hoy día somos bastante digitales y lo he conversado con muchos gerentes de tecnología de la banca, somos digitales en la punta, pero en lo que son los back office y lo que son las postventas siguen siendo con mucha manualidad. Y hay que corregir eso. Y eso es porque tenemos que tener una mirada de procesos, una mirada de procesos de punta a punta, procesos, como bien decía Diego, lo están demandando nuestros clientes, en nuestro caso nuestros socios, porque somos una cooperativa, lo están demandando que sean simples, ágiles, seguros, etcétera, y hay que darle la respuesta a eso. Entonces tenemos que ver los procesos de punta a punta, mejorarlos, simplificarlos y usando mucha automatización, mucha tecnología. Hoy día los clientes están pidiendo lo que pasa en Netflix, lo que pasa en Uber, ese tipo de cosas simples, rápidas. Están acostumbrados a esos procesos con la juventud actual y por lo tanto hay una deuda que tenemos que saldar y en eso estamos todas las instituciones financieras en general y todos los mercados en general. Muchas gracias, Luis. Aquí les voy a hacer una pregunta a los dos. Y vamos a partir primero contigo, Luis, y vamos con Diego. Y respecto a la respuesta que nos acabas de dar, pues tú hablaste de una deuda y todo, que necesitamos tener eh, cosas simples para los clientes, realmente están buscando cosas simples. ¿Qué tan cerca estamos de cumplir esas expectativas? ¿Qué tan grande es la deuda? O sea, la deuda siempre es grande, digamos, desde ese punto de vista, porque te vas poniendo al día y el cliente va exigiendo más. Y hoy día una de las cosas que está pasando, que es complicada siempre, es el trade-off entre los temas de seguridad y de experiencia del cliente, porque se genera generalmente a mayor seguridad una fricción en los procesos que hacen que la experiencia decaiga. Entonces, la magia está en poder contrarrestar ambos mundos y de qué manera tú puedes entregar ese proceso de manera simple y segura. Gracias, Luis. Ahora, Diego, para ti, de lo que hablaste sobre efectivamente lo que está demandando el sector financiero, todo el tema de los nuevos diseños, de adaptarnos a todo eso y conectando con el punto de experiencia que acaba de mencionar Luis, desde tu perspectiva y en Confama con respecto a sus clientes, ¿qué tan lejos estamos de eso? Bueno, la verdad es que yo coincido completamente con mi compañero Luis. Cuando hablamos de en estos términos en materia tecnológica y demás, es como si estuviéramos hablando del mito de Sísifo, sí, que fue condenado pues a llevar esa roca hasta la cima y luego va y se devuelve. Es como una especie de utopía, sí. Pero no quiero ser pesimista. Yo creo que en general en Latinoamérica hemos tenido avances muy importantes, sí. Vemos el caso, por ejemplo, de Brasil con el PIX y todos los temas de cómo le están administrando la parte de Open Banking, Open Finance y Open Data y están revolucionando por completo precisamente toda la industria financiera. Esto definitivamente transforma economías, transforma países completos. Entonces, lo mismo ocurre con la regulación de este mismo tema en Chile e incluso en Colombia. De hecho, en Colombia, por ejemplo, hoy tenemos cerca de 54 millones de usuarios de billeteras. Es una, pues, o de billeteras, perdón, no tanto usuarios, sino billeteras pues, por persona. Entonces, sí, o sea, es un reto grande. Creo que es bastante pretencioso decir que estamos cerca, pero hay avances significativos y uno
adicional es que, sin lugar a dudas, con esta evolución de la inteligencia artificial, pues se va a acelerar mucho toda esta experiencia del usuario y todos esos servicios financieros contextuales. Y quiero ser entonces optimista de que en general el sector lo está haciendo muy bien y los equipos de tecnología están comprometidos y tienen una profunda pasión en el sector financiero por llegar a los usuarios. Sí. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, vamos a cambiar un poquitico el tema, teniendo en cuenta esta visión de la necesidad del mercado. eh, y sabemos muy bien que hablar en general de eficiencias, pues sin ejemplos, se puede quedar mucho en lo conceptual, en lo teórico. Y así que vamos a tratar de ir un poco más específico en cada uno de los casos. Esta pregunta va a ir para los dos. Y inicialmente pediría a Luis que me ayudara con su respuesta en este sentido. ¿Qué iniciativas concretas han implementado para fortalecer su infraestructura tecnológica, tanto en pagos como en la operación de productos financieros, y así ganar resiliencia operativa? Más o menos es como qué desafíos se enfrentaron y cómo lo resolvieron. Ok, mira, primero que nada, tal como lo mencionaba antes, creo que los procesos súper relevantes de tener esa mirada en los procesos, en cada una de los clanes y células que tenemos hoy día estamos metiendo una mirada de procesos fuerte, cosa que podamos tener esa mirada end-to-end y de alguna manera provocar la automatización de ese proceso. Y para provocar la automatización se han hecho cosas como la migración a arquitecturas resilientes como basadas en cloud, o sea, somos fuertes en clouds, adopción de estándares y framework de PCI, ISO, por dar unos ejemplos, desarrollar capacidades de observabilidad. Creo que es súper importante saber con proyectos claros de observabilidad qué está pasando. A mí me interesa saber qué está pasando en el producto, no que se me cayó un servidor en particular, sino qué pasa con el proceso de crédito, qué pasa con el proceso de ahorro. También hemos implementado arquitecturas completamente desacopladas, basadas en microservicios y apificaciones para poder conectarnos con todo el medio. Hoy día es clave la interoperabilidad con el medio, con empresas que te estén apoyando tu negocio. Y también muy fuerte con el tema analítico, con la creación de data lake que nos puedan generar información rica y hacer realmente analítica para poder generar los clústeres y segmentar a nuestros clientes y realmente darle lo que cada uno requiere. Gracias, Luis. Diego. Bueno, yo creo que complementando lo que dice Luis para no redundar, que es muy clave definitivamente. Hay apuestas importantes que se han realizado, que hemos realizado, que también han tenido resultados bien interesantes, ¿sí? Por ejemplo, apostarle a toda la estrategia de low code y no code, ¿sí? Desde los equipos de tecnología y desde la democratización también de equipos de negocio, pues nos ha dado unos rendimientos importantes en materia del retorno en función de la eficiencia de los procesos y también en desacoplar todo ese monopolio de que la tecnología solo lo maneja el área de tecnología. Y eso es bastante potente porque permite multiplicar las manos y los esfuerzos en función de agilizar los procesos. Entonces, toda la estrategia de low code, no code cada vez gana más fuerza, las herramientas son más avanzadas y suma fuerte a la capa como tal de procesos. No menos importante, desde luego está el tema de observabilidad y la parte de las arquitecturas de microservicios, pero también es fundamental apostarle desde esa capa de transformación de los equipos de tecnología a lo que se llaman los fusion teams o equipos muy fusionados con el negocio para poder entender esa complejidad y poder implementar soluciones que le apunten mucho a los dolores reales del negocio, ¿sí? Y finalmente, y no menos importante, está toda la parte de entender la capa de seguridad. La inversión en seguridad incluso a nivel mundial es más relevante que la misma inversión en inteligencia artificial hoy en día. Pero Luis decía algo clave y es cómo logramos ser seguros sin agregarle tiempo extra y complejidad a los procesos. Y creo que eso tiene una sensibilidad especial porque estamos en el sector financiero, lo que tratamos es dinero y los errores se pagan en seguridad y como tal en fallas pues se pagan caro. Entonces, creo que esos elementos en particular y unidos con los de Luis, hace poco leí un reporte de hecho de la ciencia que hablaba de que empresas en el sector financiero como tal en la región de Latinoamérica que han implementado estas estrategias han logrado tener incluso eficiencias de hasta el 70% en varios de los procesos core. Entonces creo que es relevante y es absolutamente contundente. Vale, muchísimas gracias a los dos. Ahora les tengo la pregunta clave. Hablaron de cómo al interior de sus organizaciones han ido enfrentando estos desafíos. Y la pregunta es para los dos y parto contigo primero, Luis. Eh,
¿Qué rol han jugado sus socios tecnológicos en todo este proceso? Fundamental, porque nosotros tenemos que ser expertos en el negocio que nosotros administramos, entonces tenemos que dejar en manos expertas para lo que son buenos cada uno, digamos. Nosotros hemos tenido procesos fundamentales ya hace 10 años atrás, un cambio rotundo fue el cambio core. Y en el cambio core, que lo adaptamos a la realidad cooperativa, pues pusimos un core cooperativo, porque una de las cosas importantes era administrar las cuotas de participación de nuestros socios, generar remanentes, etcétera, que es todo el mundo de las cooperativas. Y en eso fue clave la incorporación de un core. Después también hemos instalado, por ejemplo, con Clyde Payment, instalamos este core que es un switch para poder llevar todos nuestros medios de pago a otro nivel, porque estamos creciendo, la verdad, que bastante en nuestra cooperativa y los medios de pago pasan a ser fundamentales en esto. Así que el crecimiento es clave, tenemos que tener los mejores partners y por eso tenemos procesos rigurosos en lo que son las licitaciones de cada uno de los proyectos que requerimos nosotros. Tratamos de asociarnos con los mejores. La referencia Gartner es fundamental para lo que queremos en cada uno de los productos que requerimos, pero sin los partners no podríamos tener el crecimiento que hoy día tiene Copeuch. Muchas gracias, Luis. Diego, la misma pregunta para ti. Bueno, Oscar, es una pregunta con un nivel de amplitud inmenso, ¿sí? Creo que el aporte como tal de los aliados es clave y nosotros en la gestión tecnológica nos vemos muchas veces tentados a irnos siempre por lo último, lo nuevo, lo más, lo que esté de moda, etcétera. Como si hay cierta vanidad ahí en la parte de decisiones tecnológicas, eso hay que evitarlo. Y ahí destaco que cuando eliges aliados es importante mirar, por ejemplo, el tiempo que lleva en el mercado, la experiencia que lleva, el tiempo que lleva en la estabilización de su producto, que no siempre se resume en función de que tenga que ver la tecnología que está hoy en día de moda, ¿sí? Lo otro es que, no hay que perder de vista que cuando contratas un aliado, en realidad estás contratando una extensión de tu equipo. Entonces, que sea un equipo con un staff como tal, con buena formación, que tenga buena continuidad y ese tipo de cosas, eso tiene mucho valor porque cuando, creo que Luis lo comentaba ahorita, o sea, uno de los proyectos más retadores en los temas tecnológicos y más en el sector financiero es la migración de core. Nosotros también la realizamos y solo cuando estás en situaciones increíblemente complejas es que te sales un poco netamente de la plataforma y te metes en el mundo de trabajar en equipo con el aliado. Y eso tiene mucho valor porque eso puede determinar el éxito o el fracaso de este tipo de proyectos que por ciento son de millones de dólares. Entonces, ese es otro elemento importante y uno que quisiera destacar, como que el elemento final es entender que finalmente la experiencia del aliado te permite hacer networking con otras empresas y tomar incluso elementos que ya han desarrollado, que ya tienen la capa funcional de esa experiencia, que puedes acoplar rápidamente y eso te da un nivel de velocidad que es fundamental. El negocio de los servicios financieros hoy en día es un negocio de velocidad, los clientes la esperan y el negocio no da tampoco como que ese margen de campo de acción va a estar un poco lento. Entonces, toda esa experiencia la absorbes y la traes cuando estás en proyectos grandes y ahí es donde sale, el aliado es fundamental en ese tipo de necesidades. Ahora, Gracias, disculpa, Diego. una de las cosas buenas que está pasando hoy en día que también se hacen alianzas. Por ejemplo, nosotros en temas cooperativos hacemos N alianzas con otras cooperativas de manera internacional y también compartimos esas buenas prácticas. Hoy día las barreras ya están en el suelo, podemos ir a Colombia, podemos ir a Estados Unidos, podemos ir a Europa a conocer las realidades, los casos de negocio que son muy parecidos con qué partner han estado en sus regiones. Entonces ya es muy fácil moverse a través de las redes, participando en distintos seminarios. Eso nos conlleva una oportunidad súper buena desde el punto de vista de poder adquirir nuevas capacidades con los partners apropiados. Gracias, Luis. Diego, el mundo se quedó pequeño, ¿no? Hoy en día, gracias a la tecnología, el Exacto. mundo es más pequeño. El otro día leí un reporte del Instituto IBM para Valor de Negocio, donde hablaba precisamente de eso, la creación de ecosistemas. Que no era como tal vez hace 50 años, donde las compañías estaban en su nicho y competían fieramente y tenían claramente delimitado mercado objetivo, servicios exactos. No, ahora, hoy en día, cada vez más se requiere generar ese tipo de conexiones, sinergias que mencionaba, hacer networking para precisamente crecer todos. Aquí el tema es cómo podemos entre todos crecer. El tema ya no es competir por una porción de mercado, sino, venga, ¿cómo hago para crecer ese mercado
y tomar posicionamiento de él. Muy interesante esa reflexión, más aún pues compartido desde la vista práctica de ustedes porque lo viven en su mercado día a día. Muy bien, ahora vamos a hablar del futuro, ¿sí? Porque de alguna manera todo lo que han hecho nos ha llevado a lo que estamos ahí. Decía una frase de los viejos, cuando estaba muy joven, que decía que el pasado te trajo a hoy, al presente, ¿sí? Pero no te va a llevar al futuro. Solo lo que hagas hoy te va a llevar a ese futuro. Entonces, hablando de ese futuro, el hecho de ser eficiente hoy, pues no nos va a garantizar relevancia en el mañana. Entonces, viéndolo de esa manera, y la pregunta va para los dos, y me gustaría partir contigo, Luis, ¿qué tendencias tecnológicas o regulatorias ves como claves para evolucionar la infraestructura de operación de productos financieros en los próximos 3 a 5 años? Mira, en cuanto a tendencia regulatoria, la verdad que hay muchas. Estamos siendo, por lo menos acá en Chile, bombardeados por las empresas regulatorias que ven la banca en general con constantes cambios, constante evolución y exigencias. O sea, hay exigencias normativas que van creciendo casi de manera exponencial. Entonces nos tenemos que ir ajustando esas tendencias. Por otro lado, el Open Finance, que hablaba antes Diego también, súper importante porque tú dices, oye, ¿me sumo al Open Finance para exigir lo regulatorio o para ocuparlo como herramienta competitiva estratégica para atraer más clientes y atraparlo, digamos? Entonces, también, si bien hay exigencias, también hay tremendas oportunidades, digamos. Así que también las nuevas exigencias a nivel de ciberseguridad. Cada día son más exigentes porque sabemos que nos pueden hackear por cualquier lado. Siempre el ladrón va un paso más adelante de lo que va el policía, como dicen en la realidad. Bueno, lo mismo pasa en tecnología y por lo tanto los niveles de exigencia en cuanto a ciberseguridad son tremendos, digamos. Y por eso estamos rediseñando todo lo que constantemente, todo lo que tenga que ver con con nuestro modelo de ciberseguridad, con nuestro modelo de crédito, con la modernización basada en cloud, etcétera. O sea, todo tiene que ir poniéndose a tono a las nuevas realidades. Ahora, disculpa, y lo Sí, último sí. me faltaba mencionar, y la inteligencia artificial ni hablar, pues una nueva oportunidad, tanto la generativa como la actual. Nosotros tenemos herramientas de inteligencia artificial que hemos incorporado en ciberseguridad de poder identificar patrones de comportamiento del usuario en la red para decir y anticiparse quién va a ser un fraude o que podría ser un eventual fraude. Entonces, también la inteligencia artificial y hoy día poder contar con mecanismos de esa índole es un paso gigantesco que también tenemos que ponernos a tono en eso. Interesante lo que menciona Luis. La regulación cambia de una manera súper agresiva. Vamos contigo, con Diego. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué nos puedes compartir sobre el futuro? ¿Cómo lo ves? El futuro es sin lugar a dudas prometedor, ¿sí? No quise utilizar la frase pues cliché de que el futuro es ahora con donde cuenta la IA, pero es prometedor en materia pues como de los servicios financieros. Y quiero desarrollar los conceptos que comentó Luis, porque son muy al lugar, con un poco más de profundización en casos prácticos para que nuestra audiencia pues se vaya con elementos de mayor profundidad. Y son los siguientes, hablando un poco de toda esa revolución del Open Finance, Open Data eh, y Open Banking. Es importante ver casos de aplicación que están cambiando el mercado, como por ejemplo la portabilidad de los servicios financieros, que tú ya cuando quieras trasladar tu cuenta o algún producto financiero a otra entidad, con un solo clic lo puedes enviar y quedó resuelto el tema. Ya no tienes que iniciar formularios en papel, ya no tienes que hacer nada distinto a que de un clic de un lado al otro con toda esta interoperabilidad, que es el concepto más profundo, pues lo puedes hacer. Otro tema que es relevante en esta parte es precisamente todo el conocimiento del cliente que se puede tener y desarrollar una estrategia de Personal Financial Management que le permite al usuario poder recibir recomendaciones y tener una mejor administración y cultura y hábitos de manejo del dinero. Entonces, esto también está llevando a esos usuarios a tener mucho conocimiento de los productos financieros a partir de esta tecnología. Es una tendencia que se están viendo también casos increíbles en todo el mundo, ¿sí? No menos importante
también todo lo que tiene que ver con los modelos de score alternativos. Y es con tanta tecnología, pues ya es posible diseñar modelos de score que tomen la metadata de los dispositivos móviles y otras formas de otorgar los productos financieros distintas al score de buró tradicional y a los métodos tradicionales. Esto también está transformando sustancialmente el mercado y está permitiendo por fin romper las barreras de bancarización que en Latinoamérica siguen siendo bastante complejas. Y finalmente algo a lo que le apuesto y le creo bastante es a ese diseño contextual de producto y es cada vez acercarnos más al usuario para entender qué es lo que necesita y qué adherencia tiene con el producto desde la parte de tecnología y desde luego desde la parte de la experiencia. Entonces creo que estas son tendencias muy representativas en donde hay nichos que ya estamos viendo resultados en varios de los países de la región y en donde sin lugar a dudas estamos avanzando para transformar la industria financiera y llevarla al siguiente nivel. Muchísimas gracias, Diego. A ver, yo tengo algunas contrapreguntas sobre el futuro y mirando el tema de ecosistema precisamente. Efectivamente, nos estamos enfocando en la tecnología en el cliente final. Estamos previniendo, estamos siguiendo el tema regulatorio, nos estamos preparando para todos los temas de seguridad, tratar de tener. El ladrón siempre va más rápido de la policía. Me encantó esta frase de Luis. Si me lo permites, te la voy a robar porque tengo varias sesiones de las que lo podría usar. El tema es, ¿cómo hago también para diferenciarme en el mercado? Porque es que, por un lado, el regulatorio me lo está exigiendo y los competidores, pues todos tenemos que cumplir en algún momento dado, ¿cierto? El mercado es el que está afuera y está pidiendo, y efectivamente está pidiendo agilidad, está pidiendo rapidez, y todos estamos corriendo. Creo que estamos en una carrera como nunca antes habíamos estado en general en la industria de tecnología. Este año cumplo 31 años, lo que hace que empecé en esta industria y nunca había corrido tanto. ¿Cómo identifican ustedes o qué tipo de criterio utilizan para tomar una decisión de acuerdo a lo que ven en el mercado, que diga, oiga, por aquí podría estar, como yo genero desde la área de tecnología, diferenciador? ¿Cómo ayuda con eso? ¿Sí? Partamos con Luis, para ir así alternados. ¿Cómo la ves? Porque siempre dicen que tecnología, yo recuerdo, yo fui CIO hace muchísimos años y recuerdo que mi gerente me decía, es que tecnología me sale muy caro, siempre son más y más dinero y más y más dinero y hay que invertir, invertir. ¿Cómo saber eso? ¿Qué opinas, Luis? Creo que estás en mute, Luis. Sí, disculpa. A ver, primero yo diría que siempre la pregunta es cómo alinean la tecnología al negocio. ¿Ah? Es la pregunta clave, cómo la alineamos, porque los presupuestos son limitados, nunca la plata alcanza, y lo cual está bien, digamos. Pero a veces tú ves que la empresa A le fue bastante bien con la misma tecnología que la empresa B, y la empresa B le fue mal. Entonces, el tema es cómo se alinea la tecnología al negocio y la respuesta es bien simple, haciendo lo que el negocio requiere. Pero ahí está el arte, ¿qué es lo que requiere el negocio? Entonces, es fundamental para ello la priorización de los proyectos, cómo tú lo conectas con la estrategia de la compañía, cómo lo conectas con la estrategia de la empresa. Luego puedes evaluar el impacto, las dificultades que va a tener cada uno de los proyectos y de esa manera es la única que puedes priorizar y sacar buenos resultados para combatir todo el ecosistema regulatorio de ciberseguridad, de todo el tema, y más encima sumarle la experiencia del socio que está buscando o el cliente. Yo hablo de socios porque en las cooperativas son socios. Nosotros tenemos, Copeuch hoy día tiene 1.250.000 asociados, y la diferencia de cooperativa a una sociedad anónima es que los asociados son los clientes. Entonces, mayor exigencia tenemos porque nos exigen no solo como clientes, sino que también como asociados. Así que desde ese punto de vista es fundamental. Muchas gracias, Luis. Diego, ¿cómo te guías? ¿Qué usas de mapa o de pistas para tomar ese tipo de decisiones? Bueno, Oscar, yo quiero complementar como con el caso práctico de lo que dice Luis, ¿sí? Y yo siempre he dicho que la mejor forma de hablar de alguien es pues hablar de uno mismo y de sus prácticas, errores y apuestas, ¿sí? Mira, yo siento que la temperatura y lo que esperan hoy en día las organizaciones de los gerentes de tecnología son decisiones valientes, ¿sí? Que tomen el mando y muchas veces la batuta de la transformación del negocio y creo que tenemos las herramientas para lograrlo, ¿sí?
Por un lado, pues tenemos acceso a los datos, acceso a la tecnología, acceso a equipos que son capaces de desarrollar soluciones tecnológicas. Y por otro lado, pues si eso nos acompaña y nos acompaña con valor, pues podemos también transformar el negocio. Voy a compartir con la audiencia y con ustedes algo. Este año, por ejemplo, particularmente en servicios financieros con fama, tomamos una decisión, diría que algo temeraria, pero que hoy, cerrando el primer semestre del año, nos ha dado resultados interesantes. Esa decisión se basó en que mi rol como tal de gerente de tecnología va a trabajar muy intensamente en los números del negocio, en el cumplimiento de los presupuestos de originación, de recuperación de cartera y demás, con el equipo de analítica, y mi equipo base de tecnología le diera tracción a los proyectos, iniciativas y sostuviera el negocio. Esa decisión, que al principio parecía una absoluta locura, nos ha permitido cerrar el primer semestre con un crecimiento respecto al año pasado del 44% y tener unos números absolutamente increíbles del negocio. Claro está, no lo único fue tecnología, hay detrás de eso pues muchos otros esfuerzos del negocio, pero es eso, es la capacidad disruptiva de entender que el gerente de tecnología y su equipo debe ser valiente, decir, venga, yo hoy me meto de lleno en los números, me alejo un poquito, no porque no sea importante hablar de la continuidad operativa, técnica y demás, sino venga, dónde identifico el dolor y cómo intervengo rápidamente con las estrategias que hemos conversado en este espacio para poder traer resultados de valor en el negocio y poder impactar positivamente en esos resultados. Entonces, es el tipo de cosas que se salen un poco del contexto de, no, yo implementé inteligencia artificial, etcétera. Claro, utilizamos la inteligencia artificial, utilizamos la data, un montón de tecnologías, pero no es el fin, es el vehículo. Entonces, yo diría y siempre destaco que un gerente de tecnología valiente y decidido es capaz de llevar el negocio al siguiente nivel. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, de lo que mencionan, queda un punto bien importante por preguntarles. Hemos hablado del mercado, necesidades de los clientes. Hemos hablado de regulación, que quienes controlan y tratan de mantener por lo menos unos parámetros estándar para todos cumplir. Estamos hablando del futuro, inteligencia artificial. Tengo una pregunta, ¿y el recurso humano? Que siempre cuando se habla de tecnología, el recurso humano eh, se genera pánico en algunos casos. Siempre he dicho, hay dos formas de verlo. Todo desafío eh, tecnológico, toda innovación genera desafíos desde el punto de vista de lo que como seres humanos nos podemos exigir. ¿Cómo ha sido la estrategia? Porque yo recuerdo, de hecho, mi madre trabajó en un banco cuando era joven, ella cuenta, no me tocó a mí cuando estaba pequeño, pero ella sí contaba cómo era todo el proceso y cómo ha ido evolucionando versus lo que tenemos hoy en día. Hoy en día, el sector financiero lo manejo desde mi celular. Quisiera hacer más cosas y lo que les he escuchado hoy me suena como música para los oídos y va a ser espectacular encontrarlo. Y si no están de acuerdo, porque el tema está avanzando muy fuerte. El tema es, desde el punto de vista del recurso humano, ¿qué recomendación dan basado en las prácticas, cómo han trabajado con sus equipos y en sus compañías de cara a lo que viene? ¿Cómo afrontar lo que viene? ¿Sí? De una manera eh, positiva, como una oportunidad. ¿Y qué se requiere? ¿Qué recomendación a esos equipos humanos? Vamos contigo, Luis. Bueno, hoy día es fundamental la incorporación de talentos, hoy día le llamamos talentos digitales, que sean nativos digitales. Creo que es fundamental porque vienen ya con la concepción de la tecnología de manera distinta y también queremos que la tecnología, lo mencionaste en algún momento creo, Diego, se democratice también al interior de la compañía. O sea, cada área tiene que hacer tecnología, cada área tiene que llevar sus procesos, cada área también tiene que llevar su innovación. Entonces, desde ese punto de vista, repartimos la tecnología y queremos nivelarla para que cada una de nuestras gerencias pueda ser capaz de llevarla a otro nivel. De hecho, hoy día, cuando tú incorporas gente nueva, talentos nuevos de la universidad, ya están trabajando con herramientas tecnológicas. Antiguamente habían, mi hijo, por ejemplo, que estudia economía acá en Chile, antiguamente de economía salían sabiendo economía y punto. Hoy día saben de tecnología, ocupan herramientas tecnológicas, hacen su propia aplicación y te van ellos generando la automatización de manera directa. Entonces, el talento digital es clave también cómo tú le das un trabajo atractivo a ese talento digital, porque hoy día también uno de los problemas que tenemos que la juventud se cambia rápidamente de trabajo, están un año, se quieren ir al otro año, entonces tú también tienes que preocuparte de entregarle una empresa atractiva, una empresa donde pueda hacer carrera, una empresa donde el propósito sea algo significativo para quien está trabajando. Mira, yo estoy trabajando en esta gran compañía porque tiene este propósito que me encanta y no porque me está pagando un salario. Entonces,
hay cosas que como compañía tenemos que hacer para encantar a la juventud, para encantar a esos talentos digitales, y en eso en Copeuch tenemos muchos planes, muchas formas de trabajo que encantan a las personas. Muchas gracias, Luis. Diego, en Confama, ¿cómo hacen? ¿Cómo haces? Bueno, a mí siempre hay una frase que le hablo mucho a mi equipo y en general al negocio, y es que como líderes de tecnología, el sistema, la plataforma tecnológica más avanzada que gestionamos todos los días en realidad se llama el equipo, ¿sí? Son las personas, no son ni siquiera las plataformas. Y eso que suena bastante poético tiene mucha naturaleza en lo que es el equipo de tecnología. Voy a hablar varias cosas que hacen que el equipo sea dinámico. Lo primero, apostarle a los aprendices. Los llamamos acá en Colombia practicantes o aprendices, los chicos que vienen de instituciones, están realizando su práctica empresarial, apostarles a ellos, incorporarlo al equipo, tratarlos como un integrante más, no diferenciarlos de que no es que el que aprendiz, entonces trátenlo con cierto nivel de reserva, no, para nada, abrirle el espacio, son chicos muy talentosos que entran a generar valor y no hay que tener miedo en brindarles ese espacio. Segundo, otros integrantes del equipo también son los integrantes Silver, aquellas personas ya muy experimentadas con harto tiempo en el equipo, y ahí también es fundamental utilizar todo ese talento como punta de lanza, no tenerle miedo que porque llegan tecnologías nuevas y ellos llevan mucho tiempo, entonces es una limitación. Ellos puede que lleven mucho tiempo, pero ese tiempo en realidad es experiencia que se puede materializar con todas estas nuevas tecnologías. Entonces hay que apostarle al talento sirve para de todo eso nuevo que viene. Otro elemento del equipo de tecnología es el negocio, lo hablamos ahora. La gran virtud de la inteligencia artificial es que rompe la barrera de cómo el humano le habla a la máquina. Ya cualquier humano le puede hablar a la máquina. Eso antes se hacía solo con código, con desarrollo de software, como tal de código propiamente. Hoy en día ya uno habla a la máquina y cualquiera le puede hablar. Entonces, ese potencial, yo siempre hablo del equipo tecnológico extendido. Y el cuarto elemento del equipo de tecnología, pues son los integrantes de los aliados, las empresas aliadas, que también esa interacción, esas experiencias forman un equipo muy sólido. Entonces, mira que no estamos hablando solamente del equipo per se que tenemos en nómina, sino o en la planta de nómina, sino en realidad de un equipo de tecnología extendido. Y es por eso que yo digo que el sistema más importante y complejo que todos los días hackeamos los gerentes de tecnología, en esencia, es el equipo. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, interesante. Aquí me surgió un tema, considerando ya todos los elementos, porque ya tenemos el factor humano, el factor tecnológico, el factor regulatorio, el factor de mercado y todo eso, pero me puse a pensar y sobre una de las preguntas clave. Casi siempre hay momentos de verdad. Yo tenía un profesor en el colegio que me decía, usted tiene que identificar los momentos de verdad a lo largo de su vida. Entonces, un momento de verdad, el día que le propuse matrimonio a mi esposa, para mí, por ejemplo, porque cambió mi vida y la hizo más feliz de lo que yo tenía pensado que podía ser. Yendo ya al tema profesional y mirando hacia atrás, que ustedes pudieran decir, oiga, ¿hubo alguna decisión específica que tomaran en el contexto del tema que estamos hablando hoy, conectado con precisamente este tipo tecnológico y todo esto, que haya marcado un antes y un después de su operación? A ver, cambiamos el orden para que a Luis no le disparemos con las primeras preguntas así a quemarropa. Vamos con Diego. ¿Piensas que de pronto hubo un momento así que te digas, miércoles, esto marcó un antes y un después en la decisión tecnológica, en la definición que diste de tu equipo tecnológico, que es que no solo las herramientas, sino que son los equipos, las personas, incorporando lo que menciona Luis, que son los procesos como tal, todo el ecosistema? ¿Hubo algún momento que marcó un antes y un después? Oscar, yo creo que muchos, pues aquí nos podemos sentar a hablar de muchas anécdotas, algunas muy divertidas y otras que nos reímos, pero antes las sufrimos, ¿sí? Pero hay cosas interesantes que uno en la gestión tecnológica puede hacer, ¿sí? Voy a mencionar una y es, mm, creo que una de las grandes decisiones fue poder sentarnos y definir que el soporte tecnológico no era core, era importante, pero no era el generador de valor. Esa decisión la tomamos hace cerca de 3, 4 años y comenzamos a trabajar con el equipo en función de cambiar esa mentalidad o esa visión de que si yo daba soporte, pues entonces ese era el valor que le daba a mis usuarios. Hoy en día la inversión en soporte directamente en nuestro equipo es solamente el 5% del total, el resto se invierte en iniciativas. Desde luego que salen casos de soporte, que hay veces que las cosas no funcionan y demás, pero el mindset del equipo hoy en día no es si doy soporte y atendo tickets de soporte, entonces soy valioso para el usuario. Y más bien nos concentramos todo el recurso y el valor
en desarrollar iniciativas y en equivocarnos, experimentar, y eso nos trae mucho más valor y es mucho más rentable para el negocio. Entonces, decisiones de ese orden que implican un cambio cultural y mental para el equipo traen grandes transformaciones para el negocio, y eso mueve sin lugar a dudas esos resultados organizacionales de manera drástica. Muchas gracias, Diego. Luis, algo así que puedas compartir. Mira, un momento de verdad que es de manera continua lo que mencionaban antes, cómo alinear la tecnología al negocio, cómo tú priorizas y cómo haces. Creo que incansablemente siempre estamos modificando eso porque siempre vas a encontrar brechas de que no lo estás haciendo bien, siempre te sientes, hicimos este proyecto y de cara al negocio no aportó mucho y dejamos de lado otro que pudiera haber aportado. Entonces, desde ese punto de vista, ir alineando la metodología a la priorización de los proyectos con distintas variables, creo que ha sido súper clave. Y un momento, ¿verdad?, para nosotros importante fue el cambio de core. Hubo un antes y un después con el cambio de core, porque la verdad que no podríamos haber tenido el crecimiento que hoy día ha tenido Copihue si no teníamos un core cooperativo implementado de tal manera de que estuviéramos tranquilos, todo el tema transaccional entre la contabilidad y la tecnología funcione bien para después ir innovando, ir creando, haciendo otras aplicaciones, pero si la base no está bien instalada, perdemos mucho tiempo en estar solucionando todos los días, apagando incendios, como decimos, desde ese punto de vista, y por lo tanto creo que un momento de verdad clave fue la instalación del core. Oscar, Muchísimas gracias. Sí, yo dale. quisiera agregarle una anécdota para generar una sonrisa en esta audiencia, a partir de lo que comparte Luis, porque no le ha contado en otro espacio, sí, y es que yo tengo muy claro que en la vida las personas cambiamos por cuatro situaciones: una por una experiencia dura cercana a la muerte, otra porque pierde a alguna persona que ama mucho, otra porque lo decide y otra porque participa en un proyecto de migración de core. Es absolutamente increíble. Pues es absolutamente retador, es de verdad un proyecto brutal. De hecho, Ah, acá en Chile dicen que ningún gerente de operación y tecnología sobrevive a la instalación de un core, lo cambian antes que esté en producción. es una locura. Bueno, muchísimas gracias. Qué buen comentario. Voy a agregar ese. Me sabía tres de los casos en los que uno cambia. Ese cuarto no me lo sabía. Creo que lo voy a incorporar. Bueno, estamos ya acercándonos hacia el final de este webinar. Y antes de pasar a las preguntas que pueda tener nuestro auditorio, les quisiera hacer a cada uno de ustedes, pedirles a cada uno un mensaje final, ¿sí? ¿Cuál sería su principal recomendación para los líderes tecnológicos del sector financiero que buscan construir una infraestructura de operación de productos financieros más eficiente? ¿Sí? ¿Qué mensaje le darían a estos líderes? Vamos contigo, Diego, que ya que cambiamos el orden. Bueno, yo creo que mensajes muchos, pero hay cosas interesantes. Uno que diría es: aléjate de las modas tecnológicas, ¿sí? No siempre lo último en tecnología es lo que necesita tu negocio. Enfócate como gerente de tecnología en transformación en el resultado del negocio. La tecnología no es el fin, es un facilitador, es un medio. Y el tercero es: dedícate a la ejecución, ¿sí? El éxito es 10% planeación, 90% ejecución. Es lo que les recomendaría. Tomando aquí atenta nota. De hecho, me gusta para replicarlo en otros escenarios con nuestros equipos. Gracias. Luis, un mensaje. Hoy, compartiendo plenamente lo que nos acaba de plantear Diego, le agregaría quizá la capacitación. Creo que la capacitación es fundamental y creo que a cualquier edad, yo por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo 60 años y acabo de terminar un curso en el MIT de tecnología, digamos, para ponerme a tono con las nuevas tecnologías, con los jóvenes, etcétera, de entender la nueva tecnología, porque esto evoluciona demasiado rápido. Y eso a todo nivel, hay que capacitarse, hay que estudiar. Hoy día el teletrabajo, las redes te dan un sinnúmero de posibilidades que puedes estar capacitándose sin hacer grandes cursos, etcétera. Entonces, creo que la capacitación es fundamental para ello, para cualquier Sí, sitio, etcétera. así es. Sí, muchísimas gracias a Diego, Luis, por compartir ideas, experiencias y visiones. Vamos a pasar ahora con las preguntas de nuestros participantes que están aquí en el chat. Aquí encuentro un par de ellas. Bueno, esta pregunta dice aquí de Mario Zuluaga, va para Luis.
¿Qué cosas te ofrece el nuevo core que antes no podrías entregar en el previo y que impacta de manera directa a tu cliente? Bueno, lo mencionaba creo delante, principalmente tener la tranquilidad que solucionaste toda la base. Si tuviera que comparar lo que era antes y después del core, antiguamente toda la gente TI estaba para apagar incendios y solucionar problemas de transacciones que no cuadraban entre la contabilidad, tecnología, castigamos grandes sumas de dinero por no obtener la trazabilidad y poder ver qué es lo que era. Entonces, malamente podíamos estar creando nuevas aplicaciones, nuevos sistemas si nos llevábamos todo el día apagando incendios. Entonces, el core nos trajo la tranquilidad de que todo lo base, lo transaccional, toda la contabilidad y todos los procesos operacionales de los productos estaban de manera integrada y con eso nosotros ya podíamos innovar y dedicarnos a los productos y manejarlo de manera distinta. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, por acá tenemos otra de Felipe Uribe. Oscar Diego Luis, muchas gracias por este espacio. Me encantaría escuchar sobre sus perspectivas sobre lo siguiente. Yo creo que va para... Uno de los grandes retos recientes de los bancos en Latinoamérica ha sido desarrollar modelos internos para cumplir con la normativa IFRS 9. Muchos han tenido que adoptar el modelo simplificado por retos relacionados con datos y sistemas. En muchos casos resultan requerimientos de capital excesivos. ¿Creen que el avance de la inteligencia artificial y el uso de modelos más sofisticados podría motivar a los reguladores a revisar o flexibilizar el modelo, se me corrió esto, simplificado, permitiendo una evaluación más automatizada del riesgo? Vamos contigo, Diego, primero y Luis después. Bueno, mi respuesta para el planteamiento que hace Felipe. Felipe, sí. ¿Qué hace Felipe? Es sí. Mi respuesta es sí a esa pregunta, pero requiere de elementos muy importantes que no se deben tomar como a la ligera. Por ejemplo, acá en Colombia existe la Asociación Colombia FinTech, que realiza un trabajo articulado en el ecosistema con el regulador. Tiene comunicación directa, le ayuda al regulador a entender todas estas nuevas tecnologías, los actores, a integrar el ecosistema, elaboran sandbox y un montón de elementos que son de un valor fundamental. Porque el regulador también, la tecnología va mucho más rápido que la misma regulación en muchos casos. Entonces, creo que ese tipo de elementos que tienen cierto contexto, diría que de lobby, de manejo de esa gestión, es fundamental para que el regulador también entienda, comprenda y eventualmente pues, pueda flexibilizar y alinearse con todo este tema de los requerimientos o las exigencias que realiza. Entonces, muchas empresas grandes, vemos en el caso, por ejemplo, Sensedia, que es una empresa líder en todo el tema API Open Banking en Brasil, también trabaja muy de la mano con el regulador, pero se necesitan esos, yo diría que héroes o entidades muy valientes que logran acoplar con el regulador. Y ahí tenemos todos una responsabilidad grande también de cómo damos feedback y podemos establecer las comunicaciones para que el regulador pueda también entenderlo y pueda digerir todo este tema, porque la tecnología nos arrolla a todos y el regulador no es la excepción. Acá en Colombia el regulador también ha hecho trabajos importantes, entonces yo creo que sí, que eso es posible, pero todos tenemos que poner el granito de arena para trabajar conjuntamente. Y lo mismo ocurre con otras tecnologías o con otros temas, por ejemplo, los temas cripto y demás, al regulador le cuesta, pero eventualmente todo este ecosistema puede llevar a eso. ¿Sí? Gracias, Sí, Diego. yo estoy completamente de Luis. acuerdo con lo que plantea Diego, digamos, o sea, no agregaría nada nuevo, pero sí lo que hace generalmente el regulador acá, manda, cuando hay cambios, los manda en consulta y nosotros podemos opinar y podemos también colaborar dando ideas nuevas, cosas que no se incorporaron en esa nueva normativa, entonces trabajar en conjunto creo que es clave y acá sí se permite también. Vale, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Lina. Ella pregunta, ¿cuál ha sido uno de los principales cuellos de botella en la operación financiera que han logrado superar recientemente y que lo hizo posible? Vamos con Diego. Bueno, yo creo que dependiendo del tamaño de las organizaciones, encuentras esos retos, ¿sí? Yo trabajé 8 años en startup, tema fintech y demás, y eran retos muy distintos. Uno construía algo desde cero en el stack tecnológico, entonces resolvía muchos de los problemas que organizaciones más grandes pues tienen como grandes retos. Actualmente trabajo en una organización, como les decía al inicio, de 70 años, de los cuales 40 lleva
entregando productos financieros. ¿Qué decisiones han ayudado a agilizar? Sobre todo, toda la reingeniería de procesos es fundamental. O sea, no tragarse el cuento de que si siempre se ha hecho así, pues entonces esa es la forma como se debería hacer. Hay que hacer reingeniería de procesos. Eso permite eliminar situaciones que hoy en día ya son ociosas en el proceso, en esa capa. Todo el tema de apostarle a empezar a trabajar todo el tema de pagos en línea. Acá en Colombia estamos iniciando, de hecho, iniciamos esta semana con el tema del breve, que es como el BITS. Eso va a traer aceleración en toda la parte de iniciación de pagos y instantáneos. Entonces, eso también es una apuesta importante en esa agilidad como tal. Y el tema de la digitalización, que hoy en día, por ejemplo, el crédito 100% digital ya es una regla en el mercado, no es una innovación, pero una cosa es montar la tecnología del proceso y otra es empezar a hacerle seguimiento a los números, qué tanto de verdad, qué tanto usuarios de verdad sí están iniciando y terminando el proceso de punta a punta digital y todo. Entonces ahí puedes, a partir de la analítica, identificar puntos donde puedes lograr eficiencias, intervenirlos. Muchas veces son procesos, otras veces son cultura y otras veces son tecnología, y eso te permite, sin lugar a dudas, acelerar la operación tecnológica de manera drástica y por ende beneficiar al negocio y el usuario, que es nuestra razón de ser. Gracias, Diego. Luis, algo Sí, para complementar. Sí. compartiendo lo de Diego y lo último que mencionó, creo que la analítica ahí es clave. Nosotros llamamos el carro abandonado. ¿Qué pasó con ese cliente que dejó la transacción a la mitad y no logró darle clic y comprar el producto, etcétera? Y desde ahí retomar las transacciones. Así que desde ese punto de vista es clave. Para nosotros ha sido súper clave todo el tema de analítica y ya tiene otro nivel la clusterización y la segmentación de nuestros clientes para realmente saber qué es lo que están queriendo y poder segmentar y llevar a cada cliente con el producto adecuado, digamos. Nosotros tenemos una estrategia digital porque creemos que conviven lo físico y lo digital. Tenemos 86 oficinas a lo largo de Chile para atender a nuestros socios y principalmente atenderlo desde el punto de vista físico. Acá en provincia atendemos al adulto mayor, le gusta ir a la oficina, entregarle el producto adecuado y al joven le gusta lo digital y por lo tanto tenemos que tener la app adecuada, llegar a eso. Entonces, hemos abierto, porque antiguamente era un cuello de botella desde ese punto de vista de la persona física que no le gusta lo digital y lo digital que no le gusta y tenemos que convivir con ambos y esos cuellos de botella, la verdad que lo hemos ido mejorando con mucha data analytics y segmentación adecuada. Muchísimas gracias, Luis. Ahora voy a volver contigo, Luis, porque esta pregunta la hace Luis González, un tocayo tuyo. Dice, Mm. ¿qué tan lejos está Latinoamérica para la implementación de Open Banking, Open Finance, en comparación con Europa? Bueno, hay países, como lo mencionaba antes también Diego, que Brasil ha revolucionado el tema y ha funcionado bastante bien. Han habido países que ha funcionado, hay países que no ha funcionado. Acá en Chile estamos en camino de la exigencia del Open Finance y nosotros estamos trabajando en ese proyecto y tal como lo mencionaba antes, creemos que es una oportunidad para poder captar nuevos clientes. No, creo que no hay que quedarse solamente en lo regulatorio y creo que hay que tomarlo como una oportunidad. Creo que Open Finance y también una oportunidad de democratización de sus deudas, etcétera, así como en la portabilidad de los celulares, la portabilidad financiera, creo que el que gana finalmente en experiencia, en recibir el producto al costo adecuado son nuestros clientes y nuestros socios en general. Gracias, Luis. Diego, tu perspectiva sobre Open Finance y Open Banking, ¿qué tan lejos estamos? Yo esta vez voy a ser temerario y decir que no estamos tan lejos, ¿sí? Esta vez sí voy a ser valiente en esa parte. Yo creo que no estamos tan lejos, pero tenemos que trabajar. Y sobre todo porque hay retos importantes, por ejemplo, en generación de confianza para los usuarios. Por ejemplo, uno de los grandes barreras ahí es el tema regulatorio, pero otro no menos importante es que el usuario en países latinoamericanos donde el fraude es significativo, pues muy grande en comparación a Europa incluso, que el usuario tenga que suministrar, ¿sí?, las llaves de acceso como tal a su institución financiera o la autorización como tal, le genera un reto importante en la confianza. Entonces, construir infraestructuras más robustas en materia de seguridad, pero trabajar también en adopción, son retos que tenemos para que eso sea una realidad. Yo confío plenamente en que eso se va a dar rápido con una regulación un poco más estructural
Y acá en Colombia lo vemos. El Plan Nacional de Desarrollo incluye un capítulo específico sobre esto, un artículo específicamente sobre todo el tema de datos abiertos. Y no debemos perder de vista que esto va más allá. Esto no es solo del sector financiero. El sector financiero lo está impulsando, pero el Open Data es una revolución que se viene en materia de interoperabilidad entre todos los componentes gubernamentales y no gubernamentales. ¿Sí? Entonces las bases de datos serán integradas, serán abiertas, los datos, el control de los datos lo recupera el usuario y eso va a traer unas oportunidades increíbles a nivel de bancarización y de nuevos productos y servicios. Entonces sí, yo creo que estamos cerca, pero hay que trabajar, falta. Falta el centavo para el Hay peso, trabajo, diría sentado para el los peso. viejos. Así es. Vale, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Joana Andrea Moreno. Diego, Luis, ¿qué consejos podrían compartir para implementar la hiperautomatización en el sector financiero? Agradece por compartir y el feedback excelente conversatorio. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Quisiera entender hiperautomatización como qué tanto podemos llegar a hacer esos procesos lo más ágiles, automáticos y que tengan como ese nivel de experiencia tan expresa y tan rápida. Sí, sí, ese es como el contexto. Eh, yo la verdad quisiera apostarle a un enfoque en donde colocamos realmente la automatización y esa hiperautomatización y en donde la experiencia del usuario es relevante en esa interacción con el ser humano. Creo que es importante observar muy bien como en dónde tiene la mayor capacidad disruptiva y el mayor impacto y a partir de ahí enfocarnos en ese punto. Tecnologías todas las que queramos pues, y sobre todo hoy con los temas de inteligencia artificial. Y el otro consejo que le daría es pensar fuera de la caja, más allá de cómo hoy en día se ofrecen y se comercializan a nivel digital los servicios financieros. Entonces hoy vemos, por ejemplo, créditos otorgados desde WhatsApp. Hoy vemos, por ejemplo, chats conversacionales donde no te das cuenta que te está atendiendo es un robot porque ya la IA va en esa parte. Entonces yo creo que desde elementos como esos podemos con foco y con una muy buena dedicación de dónde es que necesitamos en realidad impactar el proceso, se puede lograr cosas muy interesantes. Gracias, Diego. Luis, tu opinión sobre la Eh, hiperautomatización. sí, yo creo que va a depender, yo creo que la hiperautomatización no debiera ser en todo, digamos, debiera ser en aquellos procesos que son críticos y de cara a la experiencia cliente lo adecuado, digamos, porque como todo proceso muchas veces lleva costos, gastos, pérdida, digamos, y a veces ni siquiera tú lo pagas, a veces te sale mucho más barato tener algo manual, porque la escala es lo que te paga la automatización. Entonces, por eso que cuando vemos los clanes en transformación digital hablamos de un MVP, de poder errar y errar en chiquitito, porque si no te va a ir mal con ese producto. Entonces, siempre hay un trade-off entre, bueno, innovemos, seamos creativos y también seamos prudentes a la vez. Entonces, hoy día la transformación digital, con trabajar con los MVP, de ahí de hacerlo crecer, creo que eso te va dando directamente si es hiperautomatizable o no es hiperautomatizable lo que tú estás colocando en cuestión. Claro, Muchas y gracias. cierro, Oscar, ahí muy brevemente con algo. Hoy en día el mundo, los grandes pensadores de la inteligencia artificial están parados en dos corrientes como el pensamiento. Una es automation y el otro es augmentation, ¿sí? Entonces, uno está pensando en la hiperautomatización, o sea, el reemplazo absoluto del ser humano, y los otros en cómo la IA complementa y aumenta las capacidades del humano. La pregunta que le dejo a la audiencia es de qué lado estamos cada uno de nosotros, porque tiene implicaciones éticas importantes. Está buena esa pregunta para que se lleven una tarea para la casa. A ver, creo que nos queda tiempo para tal vez una última pregunta. En caso de las demás preguntas que tenemos aquí, las vamos a responder vía correo electrónico a nuestros participantes. A ver, aquí habla Alejandro. Dice, una pregunta para Diego y Luis. Mientras hablamos de soluciones core que sin duda habilitan la eficiencia, escalabilidad, quisiera traer la mirada del usuario final. Y aquí está la pregunta. ¿Cómo se está usando hoy la tecnología para acercar a las marcas con sus clientes? Especialmente en esos momentos de verdad de los que hablaba Oscar. Porque al final, cada interacción, cada mensaje, cada silencio, incluso, es un momento de verdad que impacta la percepción del cliente. Y ahí la tecnología no solo debe ser eficiente, sino también empática, conversacional y proactiva. Upa, buena pregunta y creo que va como por la misma línea de lo que acabas de comentar, Diego, que partamos contigo. Bueno, yo creo que es una gran pregunta. La verdad es que podemos hablar de referentes. Yo creo que, por ejemplo,
entidades como Nubank lo están haciendo muy bien, con una experiencia completamente liviana, sin fricciones. Y eso es un buen ejemplo de cómo la tecnología con un diseño simple y liviano puede pues acercar a los usuarios. En el sector financiero hay un dicho muy particular y es que la gente detesta los bancos pero ama las marcas. Entonces hay una relación ahí como fracturada en ese punto que yo creo que la tecnología bien manejada puede acercar. Experiencias en donde el cliente tenga tiempos de respuesta ágiles, ¿sí? Nada más horrible que ir a una sucursal física a hacer fila. Ahí la tecnología puede apoyar bastante, pero sobre todo no perder el foco en lo humano. Por más tecnología que nosotros implementemos, un saludo, un interés genuino por atender las necesidades del usuario no lo reemplaza ningún stack tecnológico. Entonces yo creo que mientras no perdamos de vista eso, utilicemos la tecnología para facilitar los procesos, pero siempre con esa cercanía y eso es fundamental hoy en día en el mundo financiero. Gracias, Sí, Diego. Luis, sí, vamos. definitivamente hay que tener esa cercanía. No sé si les pasa a ustedes, pero aquí constantemente cuando te llaman por teléfono y el usuario se da cuenta que es un robot, te cortan inmediatamente. Porque rápidamente, por más que lo simulen, va el corte del teléfono de la llamada telefónica, producto que te está llamando y captan que es un robot o algo por el estilo. Entonces, desde ese punto de vista, comparto lo que dice Diego, que la cercanía, cómo también lleva el propósito de la compañía, cómo no pierde esa presenciabilidad. Nosotros con la estrategia física, no es muy fácil tener esa cercanía en la oficina. Pero cómo lo lleva a la web, a la app, etcétera, cómo haces eso. Y tiene que ser por un lado, ojalá sin fricción, cero fricción en el proceso, y por otro lado, que te evalúen constantemente al que le fue bien, le fue mal. Cuando tú te fijas en Netflix, Uber, etcétera, lo que primero te hacen, recibes un servicio y tienes que evaluarlo inmediatamente. Es la única manera que cuando recibes una evaluación inmediata puedes ir mejorando. En la medida que te van evaluando, vas mejorando, mejorando, y es la única forma de conocer a tu cliente, la experiencia y poder alinear eso. Muchísimas gracias, Luis. Diego, hemos llegado al final de nuestra sesión. De nuevo quiero agradecerles por compartir todas sus ideas, experiencias, sus visiones. Asimismo, también quiero agradecer a todos los asistentes por acompañarnos. Dejaron unos temas bien interesantes. Seguramente estas conversaciones seguirán en muchos espacios de innovación, en sus diferentes empresas y en toda la región. Es muy importante. Vamos a enviar las respuestas a las preguntas que no alcanzamos a resolver durante esta sesión, así como información sobre las plataformas que han apoyado a nuestros panelistas y a diversas compañías financieras en el desarrollo de proyectos innovadores, al igual que la grabación de esta sesión. De nuevo, mil y mil gracias por su tiempo. Luis, muchísimas gracias por su generosidad, por compartir tan abiertamente todo este tipo de experiencias que sé que van a enriquecer muchísimo a todo nuestro auditorio. A mí yo ya me llevo varios puntos, algunas frases que me llevo para el futuro, y al final es eso, como que me digo, pensar siempre que la tecnología es un medio para un fin y el fin está conectado con el usuario final, con el cliente final, y que la tecnología como tal sirve mientras se adapte a los procesos que sirven a nuestros clientes, que sirven a las personas. La tecnología se puede readaptar, reconfigurar, los procesos se deben adaptar, reconfigurar y siempre entender qué pasa con nuestro mercado. Mil y mil gracias a todos y bueno, esperamos vernos en futuros escenarios para tener muchas más conversaciones sobre estos temas. Que tengan Gracias a un ustedes. excelente día. Muchas gracias, un Gracias fuerte a ustedes, que esté abrazo. muy bien. Hasta Gracias, luego. Diego. Gracias.